Bienvenidos al video número 2 de bioquímica. El día de hoy voy a hablar acerca de las enzimas, las características y la clasificación de estas. Comencemos. Bueno, las enzimas no son más que sustancias orgánicas, prácticamente sustancias de tipo proteico, que se encargan de funcionar como catalizadores de las reacciones químicas. Al ser un catalizador, pues las enzimas lo que hacen en esencia es reducir la energía de activación de las reacciones químicas que suceden en nuestras células. Pero, ¿qué es esto de la energía de activación? ¿Y qué significa esto de reducir la energía de activación? Bueno, para entender esto, tenemos que fijarnos en esta gráfica. En el eje de las X nos está hablando acerca del desarrollo, del transcurso de la reacción. En el eje, en cambio, de las Y, está hablando acerca de la energía que está en juego, que se está necesitando pues, en la reacción química. Entonces, normalmente la reacción química sin los catalizadores, es decir, utilizando toda esa energía de activación que está simbolizada aquí con las letras EA, sucede como podemos ver en esta línea azul continua. Entonces, para que se conviertan los reactivos en los productos, se necesita una considerable energía libre de Gibbs, que prácticamente es esto que está aquí representado con la palabra energía. Y si sucedieran así nuestras reacciones químicas, pues esa conversión del reactivo al producto sería bastante grande en cuestión de gasto de la energía, también sucederían a una velocidad muy lenta y no sería para nada eficiente para nuestras células. Sin embargo, con las enzimas, es decir, con los catalizadores, esa energía de activación se reduce, como podemos ver en esta línea azul discontinua. Entonces, se reduce esa energía de activación gracias a los catalizadores, gracias a la enzima, y de esa manera el reactivo se convierte el producto en una menor cantidad de tiempo, de una manera mucho más eficiente, lo cual es muy beneficioso para nuestras células. Pero, ¿qué en esencia es esa energía de activación? La energía de activación no es más que la cantidad de energía que necesitan los reactivos para cargarse energéticamente y convertirse en los productos. Es decir, la energía de activación es esa energía que hace que las moléculas, que los átomos de los reactivos se carguen energéticamente, que se rompan, que se creen nuevos enlaces, todo para que los reactivos de verdad puedan convertirse en los productos. Esa energía de activación, como podemos ver en esta gráfica, cuesta desde el punto de vista energético y también obviamente en cuestión de la velocidad de la reacción. Es por eso que las enzimas, al funcionar como catalizadores, reducen la energía de activación para que ahora la conversión de los reactivos a los productos sea millones de veces más rápida y obviamente de manera más eficiente. Eso es lo que hacen en esencia las enzimas, reducir la energía de activación para aumentar la velocidad de las reacciones químicas que ocurren en nuestras células. Acá podemos ver prácticamente cómo se une el sustrato con la enzima. Esta es la enzima y tiene un sitio activo. Este sitio activo o zona activa simplemente es el lugar en donde se va a unir el sustrato. Y como podemos ver, las enzimas son bastante específicas a los sustratos. Y este principio en cómo se unen los sustratos con las enzimas muchas veces es comparada como sucede, por ejemplo, con una llave, con un candado, lo cual nos demuestra nuevamente que los sustratos son que las enzimas son bastante específicas para distintos tipos de sustratos, incluso las enzimas también son específicas para determinadas reacciones químicas, como aprenderemos más adelante. También es muy importante que recordemos esta expresión que nos indica cómo es que actúan las enzimas. Entonces, recordemos que la enzima se une con el sustrato. Se forma, por lo tanto, un complejo enzima-sustrato. Este complejo, esta unión entre la enzima y el sustrato, en realidad es un poco débil. Los enlaces entre la enzima y el sustrato son como unos tipos de enlaces microérgicos de baja energía. Es por eso que la enzima-sustrato puede volver a convertirse en la enzima y en el sustrato de forma independiente.
Sin embargo, cuando ya tenemos el complejo enzima-sustrato y mientras la enzima actúe con el sustrato, a la final nosotros obtenemos la enzima y el producto. Entonces, lo que cambia en esta expresión, evidentemente, es el sustrato, gracias a la acción de la enzima. Pero la enzima no cambia desde el punto de vista químico o conformacional, lo cual también está significado aquí. Entonces, se une el sustrato a la enzima y el sustrato sí cambia química conformacionalmente para producir los productos. Pero en cambio, la enzima es la misma, no cambia ni químicamente ni conformacionalmente. Lo único que cambia es el sustrato. Ese también es un principio muy importante de la acción de las enzimas. Esta gráfica también es muy importante y es un principio bastante básico de la acción de las enzimas, en donde estamos relacionando la concentración del sustrato versus la velocidad de las reacciones químicas en las que pues están interviniendo las enzimas. Esta gráfica prácticamente está expresando y explicando lo que la ecuación de Michaelis-Menten nos dice. En donde, ¿qué podemos decir? En el eje de las X estamos hablando de la concentración del sustrato y este obviamente va aumentando, en este caso de 50 en 50. Mientras que en el eje de las Y estamos hablando sobre la velocidad de las reacciones. En este caso va aumentando de 10 en 10. Mientras va aumentando la concentración del sustrato, vemos que pues la velocidad de la reacción sí va aumentando, casi en una forma digamos que proporcional. Sin embargo, llega un punto de la concentración del sustrato, por ejemplo, desde unos 150, donde la velocidad de la reacción ya no parece aumentar más, aun cuando se aumenta la concentración del sustrato. Es decir, que se alcanza como una velocidad máxima, una velocidad que ya va a ser constante de aquí en adelante, aunque se aumente la concentración del sustrato. Este es un principio básico de las enzimas. Entonces nos dicen que sí, mientras va aumentando al inicio la concentración del sustrato, va aumentando la velocidad de las reacciones en las que intervienen las enzimas. Pero se llega a un punto en donde las enzimas prácticamente se saturan de esa concentración del sustrato. Los sitios activos de las enzimas se llenan de los sustratos y ya no pueden actuar en más moléculas, en más sustratos. Es por eso que se alcanza una velocidad máxima y aunque se aumente la concentración del sustrato, la velocidad de la reacción química ya no va a aumentar, sino que se mantiene constante en una velocidad máxima. Esto es prácticamente la relación entre la concentración del sustrato y la velocidad de las reacciones químicas. Y pues este término que vemos aquí, Km, simplemente nos indica cuál es la concentración del sustrato en donde se alcanza la mitad de esa velocidad máxima de la reacción química. Entonces, por ejemplo, vemos que aquí la velocidad máxima de esta enzima es de, digamos que aproximadamente 57. Entonces, la mitad de esa velocidad de la reacción química, es decir, la mitad de esos 57, de esos, bueno, pongamos 54 más bien, deberá ser, digamos que unos 27. Entonces, justo cuando la velocidad máxima es a la mitad, corresponde a una determinada concentración en el sustrato. Y esa concentración de sustrato es el valor que en la ecuación de Michaelis-Menten lo llama como Km. Pero lo importante de recordar esta gráfica es esto, que las enzimas llegan a un punto en donde por ese nivel de la concentración del sustrato se alcanza una velocidad máxima, una velocidad constante, en donde esta ya no aumenta, aun cuando la concentración del sustrato sigue aumentando. ¿Y por qué sucede eso? Simplemente porque las enzimas se saturan. Otra cosa importante también que hay que hablar de las enzimas es algunos términos que muchas veces pueden usarse como sinónimos o sin un uso adecuado. Sin embargo, tienen definiciones. Por ejemplo, una apoenzima. La apoenzima hace referencia a la enzima inactivada, a la enzima que no tiene función desde el punto de vista biológico. Entonces, ¿qué sería una apoenzima? Simplemente, pues, la parte proteica de la enzima. Entonces, en esta gráfica, todo este dibujito de color verde representaría la apoenzima. 5 factores, 5 enzimas, sin unirse al sustrato. Solo esta figurita que vemos aquí, que representa a la parte proteica de la enzima,
La enzima inactivada que no tiene función para participar en las reacciones químicas se conoce como la apoenzima. Pero obviamente la apoenzima se puede activar y así se convierte en una holoenzima. Entonces la holoenzima es la enzima ya activada, que va a tener una función biológica. ¿Y qué hace falta para que la enzima se active? Pues un cofactor, una coenzima o un grupo proteico, como podemos ver aquí. Muchas veces, como en este gráfico, todos estos términos se utilizan como sinónimos o para referirse a lo mismo. Sin embargo, también tienen una diferencia clave en su significado. El cofactor representa o nos hace relación solo a moléculas tanto orgánicas, inorgánicas, moléculas grandes, pequeñas, iones, cualquier sustancia, cualquier molécula que se una a la apoenzima y que pues la active. Es decir, que la transforme en una holoenzima. Entonces podemos decir que el cofactor es bastante general en aquello. Involucra tanto a moléculas orgánicas, inorgánicas, iones, pequeñas o grandes moléculas. En cambio, la coenzima hace referencia específicamente a esas moléculas orgánicas que se unen con la apoenzima y que igualmente la activa para que se transforme en una holoenzima. Por lo general, dentro de esto de las coenzimas se encuentran las vitaminas, por ejemplo, la vitamina B2, la vitamina B3. Y finalmente esto del grupo proteico. El grupo proteico también podemos decir que es una molécula, sobre todo de tipo orgánica, que se une a la enzima, que igualmente la activa. Sin embargo, el grupo proteico se caracteriza porque se une o la unión entre que va a tener con la enzima es mucho más fuerte y prácticamente llega a conformar parte de la estructura química de la enzima. Entonces el grupo proteico hace referencia más bien a esa molécula que se une fuertemente a la estructura de la enzima. El hecho es que tanto el cofactor, la coenzima y el grupo proteico son importantes porque hacen que la apoenzima se transforme en la holoenzima. Es decir, que tengamos ya una enzima activa desde el punto de vista biológico. Y finalmente el sitio activo, que es algo que ya comentamos. El sitio activo es esta zona, es este sitio de la enzima en donde se va a unir el sustrato. Y es muy importante porque el sitio activo también puede cambiar, en las que conocemos como las enzimas alostéricas. Entonces aquí estamos viendo el sitio activo de una enzima, aquí estamos viendo al sustrato. Vemos aquí también esto de ese principio de la especificidad de las enzimas, en donde sí, el sustrato es bastante específico para la enzima, o la enzima más bien actúa en sustratos específicos y en reacciones químicas específicas. Este sitio activo de las enzimas puede también verse influenciado por algunos factores y cambiar desde el punto de vista molecular. Y eso determinará también la acción de las enzimas. Entonces, pueden haber ciertos momentos en donde los sitios activos de las enzimas estén formados por aminoácidos que se encuentran más separados. Recuerden que las enzimas son complejos proteicos prácticamente, entonces tiene sentido que hablemos que están conformados de aminoácidos. Y cuando en su sitio activo, el sitio donde se unen con los sustratos, los aminoácidos se encuentran más separados, nos está diciendo que estamos como en una estructura más bien relajada de la enzima, en donde la enzima se traduce en que va a ser menos efectiva. Sin embargo, cuando ese sitio activo tiene aminoácidos más unidos entre sí, la enzima pues se torna más efectiva. Ahora, ¿qué factores pueden modificar la acción de la enzima? Pues bastantes. Tenemos factores hormonales, incluso el mismo mecanismo genético de las células pueden regular la actividad de las enzimas. Pero un factor muy importante es el mismo sustrato. Entonces, supongamos que la enzima ya actúa en el sustrato. Obviamente el sustrato ahora se convierte en un producto. Y supongamos que hay una gran cantidad de producto que se produce en estas reacciones químicas. Los productos vienen a actuar como moduladores de la actividad de la enzima. Y cuando tenemos una gran cantidad de producto, este producto se transforma en un modulador positivo. El modulador positivo hace que la enzima se encuentre más bien en una forma, en una estructura relajada. Entonces, en el sitio activo vamos a tener este caso, aminoácidos más separados entre sí.
Por lo tanto, la enzima se hace menos efectiva, es decir, que se desactiva. Y de esa manera se controla que no se produzca una gran cantidad de producto, como era lo que hablábamos al inicio. ¿Qué pasa en el caso contrario? Actúa la enzima en el sustrato, pero ahora tenemos muy poca cantidad de sustrato. Entonces, esta poca cantidad de sustrato se transforma en un modulador negativo de la actividad de la enzima. Entonces, favorece que la enzima tengamos una estructura como de una forma más tensa. Es decir, que los aminoácidos van a estar más unidos entre sí en este sitio activo, lo que se traduce en que la enzima se vuelve más efectiva y de esa manera se modula de que la enzima actúe de una manera más rápida, en mayor magnitud, para que así se produzca una mayor cantidad de producto. Esto de moduladores positivos, moduladores negativos, y esto sobre todo de la estructura de una forma relajada o de una forma tensa, es algo que también se aprende en esto de la regulación alostérica, que también se puede hablar en esto de la hemoglobina con el oxígeno, en la afinidad de la hemoglobina con el oxígeno. Recordemos que en eso de la hemoglobina, los factores alostéricos negativos como un pH ácido, como el CO2, garantizaban que exista una forma tensa en la hemoglobina y que de esa manera haya una menor afinidad de la hemoglobina con el oxígeno. Entonces es algo que también se puede aplicar aquí en las enzimas. Obviamente, teniendo en cuenta esto del sitio activo y las funciones que tienen las enzimas con los sustratos. Esto básicamente con la regulación de las enzimas. Ahora, las enzimas también pueden depender de otros factores. Y hablamos de uno de ellos, que era la concentración del sustrato con esto de esta gráfica que ya analizamos anteriormente. Ahora, la temperatura también influye en la actividad de las enzimas. Sabemos que la mayoría de las enzimas de nuestro cuerpo pues funcionan a una temperatura biológica normal de 35 a 40 grados centígrados. Si hablamos de que la enzima se encuentra en menores grados de temperatura, pues se vuelven prácticamente lentas. Y si aumenta la temperatura más de esos 40 grados centígrados, pues las enzimas también al ser proteínas se pueden desnaturalizar, así que también se llega a inhibir la acción de las enzimas. En lo que tiene que ver con el pH, teóricamente las enzimas funcionan sobre todo un pH biológico de 6 a 8. Sin embargo, es bien sabido que las enzimas también dependen mucho del ambiente en el que actúan o del órgano o del tejido en el que actúan. Por ejemplo, la pepsina, esta enzima que se encuentra en el estómago y que obviamente al estar en esto del ácido clorhídrico va a funcionar a un pH más ácido, un pH de 2, por ejemplo. La tripsina es en cambio una enzima, sobre todo del páncreas, que también se encarga de la degradación de proteínas, pero en cambio esta sí trabaja a un pH dentro de este rango que mencioné, de entre 6 a 8, ya que la tripsina suele funcionar a un pH de 7. Entonces el pH a la final es bastante relativo, depende del ambiente en el que esté actuando la enzima, como en el caso de la pepsina. Y también la concentración de la enzima puede ser un factor que determine la acción de estas, sobre todo al inicio. Entonces, si la concentración de la enzima es bastante clave en la velocidad, pero solamente inicial de la reacción química. Ahora, con respecto a los nombres de las enzimas, nosotros tenemos dos distintas maneras de nombrar a las enzimas. La primera manera es como que un número, un código que se le da a las enzimas. Por ejemplo, el primer número suele indicarnos la clase de las enzimas. El segundo número nos suele indicar la subclase. El tercer número, la subclase, y el último número nos indican el orden de las enzimas. Este código no es tanto utilizado por estudiantes, sino que más bien para quien está de verdad metido en esto de la bioquímica. La segunda manera, y que es como lo encontramos prácticamente en nuestros textos, en nuestros libros, hace referencia al nombre sistemático de las enzimas, o sea, el nombre que sigue algún tipo de orden, algún tipo de lógica, por así decirlo. Entonces, según esto, nosotros en las enzimas las nombramos teniendo en cuenta ¿qué cosa?
que las enzimas tienen un nombre, tienen un primer apellido y un segundo apellido, como nosotros. El nombre de las enzimas suele estar haciendo referencia al sustrato en el que actúan las enzimas. El primer apellido de las enzimas suele estar asociado al tipo de reacción química en el que intervienen las enzimas. Y el segundo apellido pues está haciendo referencia a ese prefijo bien famoso de las enzimas, asa. Entonces, el nombre hace referencia al sustrato en el que van a actuar las enzimas. El primer apellido a las reacciones químicas en las que van a intervenir, es decir, la función prácticamente de la enzima. Y esa función de la enzima, pues estudia sobre todo en esto de la clasificación de las enzimas. Recuerden que hay 6 distintas clases en orden y que en cada una va a estar relacionada con reacciones químicas bastante específicas. Esto es algo de lo que ya vamos a hablar. Y el segundo apellido, pues la terminación asa, característica de las enzimas. Tenemos aquí un ejemplo. La gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Entonces, esta es una enzima con un nombre bastante bonito. ¿Por qué? Porque se adecua perfectamente a esto que expliqué. Entonces, gliceraldehído 3-fosfato vendría a ser el nombre de la enzima. Sí, esta enzima actúa en un compuesto químico que se conoce como gliceraldehído 3-fosfato. Esto es parte de la glucólisis, que ya vamos a hablar en un siguiente video. Ahora, el primer apellido vendría a ser esta parte, deshidrogen. Hace referencia a las reacciones de tipo de deshidrogenaciones, que están dentro de esto de las oxidorreductasas. Entonces, al decir deshidrogenasa, pues nos está haciendo darnos cuenta de que esta enzima actuará en reacciones de deshidrogenación, en donde están eliminando, sacando hidrógenos. Y ya vamos a ver cómo es que de verdad actúan las deshidrogenasas. Más adelante les voy a explicar esto. Y el segundo apellido, pues hace referencia a esta terminación asa, característica de las enzimas. Hay otras enzimas, por ejemplo, esta de aquí, la hexocinasa. Analicemos su nombre. Exo nos haría referencia al nombre del sustrato. En realidad, cuando nosotros revisamos, la hexocinasa actúa en la glucosa, en el primer paso de la glucólisis, para transformar a la glucosa en glucosa 6-fosfato. Entonces, el sustrato en el que trabaja la hexocinasa es la glucosa. Entonces, ¿de qué manera nos está haciendo referencia a sería prefijo, ¿no? Sí, prefijo exo a la glucosa, pues nos está haciendo referencia simplemente a su estructura. Recuerden que la glucosa es una hexosa, entonces está formada por 6 carbonos. Entonces aquí sí se está haciendo referencia el nombre de la enzima al sustrato en el que actúa, solo que en vez de decir la palabra glucosa, estamos utilizando, haciendo referencia a su estructura, al ser una hexosa. Y luego tenemos un primer apellido y un segundo apellido que están conformando aquí este sufijo que es la cinasa. Entonces, la cinasa ya vamos a ver que son enzimas que se encargan sobre todo de dar fósforos a las moléculas y, por ejemplo, la glucosa hace que la glucosa se transforme en glucosa 6-fosfato, que es un paso importantísimo en esto de la glucólisis. Entonces, aquí también tuvimos algún tipo de nombre sistemático para la enzima. Pero hay de plano enzimas que su nombre no tiene ni relación con esto. O sea, la enolasa, por ejemplo. La enolasa no hace referencia al sustrato en el que en realidad está actuando, tampoco nos indica muy bien a qué tipo de reacción química está relacionada y solo tiene la terminación asa. Entonces, estos nombres de enzimas que son más comunes de lo que pensamos, son más bien nombres particulares y que no tienen mucha ciencia, por así decir. Ahora, sobre las clases de las enzimas. Importante, hay 6 clases de enzimas y es importante que recordemos que este es el orden de las enzimas y en este orden van los nombres. Porque muchas veces no nos dicen, bueno, en las enzimas de la clase de las liasas, sino que solo nos dicen en las enzimas de la clase 4. Entonces nosotros ya tenemos que tener bien grabado de que las enzimas de la clase 4 son las liasas. Entonces es importante memorizar esto prácticamente. Entonces la clase número 1 corresponde a las famosas enzimas oxidorreductasas, que pues intervienen en procesos de oxidorreducción. Recuerden que los procesos que tienen que ver con la oxidación
está relacionado con, pues, que moléculas que van a ceder o perder electrones o átomos de hidrógeno. Es por eso que muchas veces la oxidación está también relacionada con la deshidrogenación. Prácticamente perder electrones o átomos de hidrógeno es un proceso de oxidación. Sin embargo, hay una diferencia clave entre una deshidrogenación y una oxidación, que es algo que vamos a hablar más adelante. Y recuerden que en cambio lo que tiene que ver con la reducción es cuando las moléculas ganan o reciben electrones o hidrógenos. Las oxidorreductasas son también bien conocidas porque trabajan con las coenzimas. Coenzimas como por ejemplo la nicotinamida adenina dinucleótido o NAD, la nicotinamida adenina dinucleótido fosfato o la NAD, como muchas veces la nombramos. También tenemos estas de aquí que son parte de las flavoproteínas, por ejemplo, la flavina adenina dinucleótido o esta que es el flavin mononucleótido. Entonces, estas coenzimas suelen trabajar con las enzimas oxidorreductasas. Y a su vez recuerden que, por ejemplo, estas dos primeras coenzimas de aquí son sobre todo fabricadas, elaboradas gracias a la vitamina B3, a la famosa niacina, mientras que estas de aquí, las de las flavoproteínas, suelen ser fabricadas gracias a la vitamina B2, la riboflavina. Y es muy importante que recuerden un principio básico en las reacciones de óxido-reducción en nuestro cuerpo. Si una sustancia, si una molécula se está oxidando, deshidrogenando, por ejemplo, obviamente va a haber otra molécula que acepte esos electrones, esos hidrógenos, es decir, que se va a reducir. Y es ahí donde intervienen estas coenzimas. Es por eso que las coenzimas pueden encontrarse así, en estado prácticamente oxidado o en estado reducido, es decir, cuando ganan esos electrones, entonces hablaremos de un NAD reducido, o aquí también podemos hablar de un estado reducido, es decir, cuando ganan electrones. Las oxidorreductasas son bastante amplias porque los procesos de oxidorreducción son bastante numerosos en nuestro metabolismo. Así que de esto vamos a hablar a continuación. Ya, la segunda clase de las enzimas son las famosas transferasas. Las transferasas son aquellas que van a transferir grupos químicos a las moléculas, a los sustratos, obviamente menos los átomos de hidrógeno, porque por eso es algo que hacen las oxidorreductasas. Por ejemplo, dentro de las transferasas están estas sinasas que hacen procesos de fosforilación. Entonces, dan, por ejemplo, fósforos a las moléculas para que éstas se activen, para que éstas se fosforilen. Entonces, están transfiriendo grupos químicos, pero obviamente no está relacionado con átomos de hidrógeno. La tercera clase son las hidrolasas, las que van a romper los enlaces metiendo moléculas de agua. Entonces, son las reacciones de hidrólisis, las que se encargan las hidrolasas. La cuarta clase son las liasas. Las liasas también van a romper los enlaces de las moléculas, pero no van a meter agua, como por ejemplo las descarboxilasas. La clase 5 hace referencia a las isomerasas. Entonces, las isomerasas realizarán esos procesos químicos de isomeración, en donde prácticamente y en esencia lo que hacen es cambiar la configuración de los sustratos de las moléculas para darles como que una nueva forma química, una nueva configuración, una diferente manera en cómo se organizan las moléculas y los enlaces. Eso es lo que hacen las isomerasas. No cambian la cantidad de átomos, la cantidad de moléculas que se estén conformando un compuesto, solo como que cambian la configuración de estas. Por ejemplo, una isomerasa muy famosa hace que en la glucólisis de la glucosa se transforma en una fructosa. De glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato. Entonces lo que hará la enzima aquí simplemente es cambiar como que la configuración química de la glucosa para que este se transforme en una fructosa. A la final, las dos moléculas, la glucosa y la fructosa, son exosas, o sea, están formadas por 6 carbonos, pero tienen una diferencia. La glucosa es una aldosa y la fructosa es una cetosa, entonces tienen una diferencia clave en su configuración, pero al final están formados por la misma cantidad de átomos. Y las ligasas. Las ligasas, que son la clase 6 de las enzimas, en cambio están relacionadas sobre todo para formar enlaces.
Y sobre todo las ligasas son enlaces entre átomos de carbono y oxígeno, carbono, nitrógeno, carbono, azufre. Es decir, que son bastante comunes en esto de la síntesis de proteínas. Entonces, en esencia, lo que hacen las ligasas son las reacciones de síntesis. Eso es importante. Entonces, recordar 6 clases de enzimas, cada una tiene su nombre, cada una tiene su función principal y obviamente en cada clase de enzima encontraremos muchas subclases que hay que ir aprendiendo, sobre todo cuando vamos analizando cada ruta metabólica o cada proceso químico. Ya. Les había mencionado que las reacciones de óxido-reducción son bastante complejas, sobre todo porque son bastante abundantes en nuestro cuerpo y tienen bastantes enzimas que ayudan a estos procesos de óxido-reducción. Por ejemplo, tenemos aquí a las oxidasas. Son enzimas que intervienen en los procesos de óxido-reducción. Entonces, las oxidasas, recordemos que les había dicho que pueden eliminar electrones o eliminar hidrógenos. En este caso estamos hablando sobre todo de hidrógenos, ¿ya? Esto de eliminar o sacar electrones sobre todo es más bien relacionado cuando se habla de la cadena respiratoria. Pero por el resto del metabolismo, las oxidasas sobre todo sacan hidrógenos, eliminan hidrógenos, como estamos viendo en esta parte, mire. Esta es, digamos que el sustrato es el A, bueno, el sustrato es AH2 y lo que las oxidasas hacen es sacar esos hidrógenos y dejar, por así decirlo, solito al sustrato. Entonces sacan esos hidrógenos, pero obviamente, ¿qué va a pasar con esos hidrógenos? En este caso, el oxígeno acepta esos hidrógenos. Recuerden que les dije que un principio es que mientras una parte, una reacción química se oxida, la otra se reduce. Entonces, este sustrato está perdiendo esos hidrógenos, pero el oxígeno, en cambio, acepta los hidrógenos. Esto es algo característico de las oxidasas. ¿Y el por qué tiene este nombre de oxi a la final? Entonces, las oxidasas hacen que luego el oxígeno acepte esos hidrógenos del sustrato y es por eso que como productos podemos tener peróxido de hidrógeno o moléculas de agua, por ejemplo. Adelantándonos, esto del peróxido de hidrógeno no es para nada beneficioso para nuestros tejidos porque es bastante dañino, por así decirlo. Así que ya vamos a ver también cómo se degrada esto del peróxido de hidrógeno. Entonces, esto es lo que hacen las oxidasas. Y un ejemplo muy característico es esto del citocromo oxidasa. El citocromo oxidasa es uno de los complejos que se encuentran en la cadena respiratoria. La cadena respiratoria prácticamente es lo que le sigue al ciclo de Krebs en esto de la respiración celular. Entonces, en esto de la cadena respiratoria hay algunas moléculas o algunos complejos, como se lo denomina, por donde van pasando los hidrógenos de un complejo a otro. Entonces, el citocromo oxidasa está justo al final de la cadena respiratoria. Y al final lo que hace el citocromo oxidasa es ir uniendo esos hidrógenos que se producen o se van produciendo en esas reacciones de oxidorreducción de la cadena respiratoria al oxígeno, formando agua metabólica. Entonces, es un ejemplo clásico de una oxidasa, la citocromo oxidasa que está presente en la cadena respiratoria. Esto obviamente en las mitocondrias. Otro principio básico de las oxidasas es que funcionan o se ayudan de estas coenzimas de FMN y FAT. Entonces, estas son muy importantes. Recuerden que forman parte de las flowoproteínas y están sobre todo relacionadas entonces con las oxidasas. Ahora, hablemos de las deshidrogenasas. Las deshidrogenasas, en cambio, van también a eliminar prácticamente sacar hidrógenos, porque al final son procesos también de oxidación, ¿no? Pero lo característico de las deshidrogenasas es que ese hidrógeno lo transfieren a otro sustrato, como podemos ver en esta imagen. Las deshidrogenasas entonces también están involucradas en esos procesos de oxidorreducción, porque es básicamente lo que decíamos como principio de este tipo de reacciones. Si una sustancia se oxida, la otra debe reducirse. Entonces, este sustrato se ha oxidado, es decir, que se ha eliminado el hidrógeno, pero otra molécula va a reducirse prácticamente. Por ejemplo, el NAT o el NAT fosfato. Se reducen, entonces estas coenzimas
se unen a esa molécula de hidrógeno, entonces adquieren esa forma reducida. Es por eso que las deshidrogenasas suelen actuar sobre todo con estas, con la NAD y con la NAD fosforilada. Y podemos decir que sí, prácticamente estas suelen ser las que se reducen mientras los sustratos se oxidan. También hay muchas deshidrogenasas que en cambio actúan o se ayudan con estas coenzimas que ya mencioné, FMN y la FAT. Este tipo de deshidrogenasas son sobre todo las que forman los citocromos, que también se encuentran en esto de la cadena respiratoria y ayudan a transferir los electrones de un complejo a otro, en esto de la cadena respiratoria que sucede en las mitocondrias. Entonces, la mayoría de los citocromos que actúan con estas coenzimas son deshidrogenasas, a excepción de la citocromo oxidasa, que es una oxidasa. Pero en esencia, todos los citocromos que están en la cadena respiratoria, recuerden, se ayudan de estas coenzimas. Eso es una conclusión importante. También dentro de las enzimas que participan en los procesos de óxido de reducción están las hidroperoxidasas. Recuerden que le decía que en una reacción química anterior, en la que estábamos hablando acerca de las oxigenasas, uno de los productos finales era también esto del peróxido de hidrógeno, el cual les adelanté diciendo que era bastante nocivo para nuestras células y para nuestros tejidos. Entonces, es bastante común, digamos, o no es raro que nuestro metabolismo en muchas reacciones químicas se produzca esto del peróxido de hidrógeno, pero evidentemente es algo dañino para nuestras células. Así que debe existir enzimas que degraden, que metabolicen a este peróxido de hidrógeno. Estas son las llamadas hidroperoxidasas. Y lo que hacen es degradar prácticamente el peróxido de hidrógeno, o más propiamente dicho, los famosos ROS, las especies reactivas de oxígeno. Como podemos ver, son bastante habituales de que se produzcan en nuestro metabolismo normal, pero lo que caracteriza a los ROS es que van a destruir a nuestras células, a nuestros tejidos. Entonces necesitamos de las hidroperoxidasas para que éstas sean degradadas. Las hidroperoxidasas más conocidas en nuestro cuerpo son la peroxidasa, la catalasa, y no son las únicas, también hay más. Por ejemplo, aquí tenemos a la peroxidasa, entonces vemos cómo interviene en el peróxido de hidrógeno y a la final, miren, forma dos moléculas de agua, dejan al sustrato solito, pero lo importante es que han cambiado esto de peróxido de hidrógeno para tener algo que es mucho más positivo, que es agua. La catalasa es también una enzima que se encuentra sobre todo en lo que es en el hígado, en el riñón, en las mucosas también se encuentra la catalasa. Y como vemos también degrada a lo que es el peróxido de hidrógeno y por ejemplo da la formación de oxígeno molecular. Esta reacción que realiza la catalasa es mucho más rápida que la peroxidasa. Es por eso que la mayoría del peróxido de hidrógeno, de los ROS que se producen en nuestro cuerpo, son metabolizados de una forma muy rápida, sobre todo por la catalasa. Así que la catalasa es muy, muy importante. Y recuerden que dentro de la célula, ¿se acuerdan que habían unos organelos en donde se decía que también degradaba esto del peróxido de hidrógeno? Son los llamados peroxisomas. Entonces, los peroxisomas tienen una gran cantidad de estas enzimas catalasas y ahí nos explica entonces por qué dentro de las funciones de los peroxisomas también está la degradación del peróxido de hidrógeno. Listo. Y las últimas enzimas que vamos a hablar en esto de las reacciones de óxido de reducción son las oxigenasas. Las oxigenasas simplemente incorporan oxígeno a los sustratos, como por ejemplo aquí, pero obviamente hay una diferencia. Recuerden que el oxígeno molecular, pues a la final está formado por dos átomos de oxígeno. Entonces, las oxigenasas pueden dar los dos átomos de oxígeno a esos sustratos o únicamente uno. Entonces, cuando le otorgan al sustrato los dos átomos de ese oxígeno molecular, hablamos de una de las dioxigenasas, como en esta reacción química. En cambio, las monoxigenasas solo van a otorgar un oxígeno, un átomo de oxígeno de ese oxígeno molecular. Entonces, un átomo de oxígeno irá, por así decirlo, al sustrato, como podemos ver aquí. Pero el otro átomo de oxígeno va a formar agua. Eso es lo característico de las monooxigenasas.
Un ejemplo de las oxigenasas son los citocromos P450. Los citocromos P450 son una familia grande de monooxigenasas. Entonces realizan este tipo de reacción química. Y lo que caracteriza a los citocromos P450 es de una reacción química final que se denomina como la hidroxilación. Esto es básicamente lo que hacen esto de los citocromos P450. Entonces, como podemos ver, también intervienen estas coenzimas, pero lo que nos interesa y que lo que nos ayudan a entender a a esto de los P450 citocromos, siempre me olvido, citocromos P450, es estos procesos químicos de la hidroxilación. Y lo que hacen hacer unas monooxigenasas es otorgar pues un átomo de oxígeno al sustrato, por así decirlo, y con el otro forman agua. Entonces sí, los citocromos P450 son monooxigenasas. ¿Y para qué son importantes y por qué se mencionan tanto esta gran familia de monooxigenasas? Simplemente porque son las que están presentes en lo que es el hígado, en los riñones, en los intestinos, y lo que hacen es metabolizar los fármacos, los medicamentos. Por ello es la importancia de mencionar a los citocromos P450 y prácticamente o en esencia lo que hacen. Y una última enzima que se menciona sobre todo en esto de la bioquímica de Harper, es la superóxido dismutasa. El superóxido también es una sustancia que se produce a partir del oxígeno y que también es dañina para nuestras células, para nuestros tejidos. Entonces, la superóxido dismutasa es la enzima principal que se encarga de la degradación del superóxido. Eso entonces básicamente con la explicación de las enzimas. En el siguiente video ya hablaremos sobre la glucólisis. Gracias.